Mm. Verdaderamente, qué hermosa es la palabra del Señor. Yo no me canso cada día de glorificar al Señor por su palabra, por muchas razones. Su palabra es maravillosa y podemos aplicarlo a muchas cosas. ¿Por qué podemos afirmar que la palabra de Dios es maravillosa? Y bueno, pues una de las razones es porque pues la palabra nos muestra la verdad sobre todas las cosas, y pues nos quita una venda de los ojos. La palabra del Señor pues eh, verdaderamente nos quita la ignorancia eh, que, que tanto daño hace. Mi pueblo fue hecho cautivo porque le faltó conocimiento, dice la palabra del Señor. Dice, mi pueblo fue hecho cautivo porque le faltó conocimiento. Y sí, la voluntad perfecta de Dios es que nosotros amemos este libro, lo leamos, lo leamos todos los días de nuestra vida, apreciemos todo lo que Dios nos dice, le creamos a Dios. Este libro es la verdad que Dios le ha dejado a los hombres, a sus hijos. Entonces, es hermoso cuando uno lee este libro. Realmente uno experimenta una gran libertad, una gran paz, en fin. Pero yo quiero subrayar aquello de que pues, nos enseña la verdad. Y es la verdad absoluta. Y es la verdad sobre todas las cosas. Y bueno, cuando nosotros creemos esta palabra, que es palabra de Dios, pues entonces se hace la luz y entendemos todas las cosas. Y el reino de las tinieblas quiere que nosotros no leamos este libro. El reino de las tinieblas quiere que nosotros sigamos ignorantes. Y déjame decirte que lamentablemente, millones y millones de cristianos que aman al Señor, pero no se alimentan de la palabra, pero no leen la palabra. Leen un poquito ahí, ¿verdad? Se saben unos cuantos versículos y está bien, esa parte está bien. Pero estaría mucho mejor si se amara la palabra, si se buscara la palabra como leche, ¿verdad? Leche espiritual, y como niños recién nacidos, dice la misma palabra del Señor, que debiéramos estar buscando la leche espiritual no adulterada, porque sí hay alimento espiritual adulterado, pero este es el alimento más precioso, más nutritivo que nosotros como hijos de Dios podemos nosotros tomar para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro corazón, para que entendamos lo que Dios quiere. Entonces, Dios nos dejó este libro para que nosotros no ignoráramos las cosas, para decirnos la verdad acerca de todo. Entonces, sí, hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Lamentablemente es así. Saben cantar muy bonito y danzan muy bonito y se pasan horas y horas y horas cantando, organizando eventos cristianos y más cosas, ¿sí? Pero hay muy poca palabra de Dios. Y bueno, pues es triste, es lamentable. Y por esa misma ignorancia, pues caemos en muchos conceptos erróneos, equivocados. Hay muchos, ¿sí? Muchas enseñanzas, doctrinas equivocadas en la misma vida diaria del pueblo de Dios. Y una de ellas es, por ejemplo, con respecto a Satanás. Cuando nosotros leemos la Biblia, pues sí, encontramos muchos versículos que nos hablan de Satanás, de cómo quién era, qué hace, dónde está, cómo ataca, en fin, todo nos lo revela la palabra del Señor. Y cuando nosotros leemos la Biblia y leemos todos los versículos que nos hablan del diablo y de todo lo que hace, ¿verdad? Entonces nosotros entramos en una justa dimensión de quién es este personaje.
Pero cuando no es así, cuando no hemos leído la Biblia acerca de quién es este personaje, tenemos una visión totalmente errónea, equivocada, de quién es el diablo. Es más, así, vivimos en un mundo donde este personaje pues ha engañado a la humanidad. Y uno de los engaños es que les ha hecho creer que es casi todopoderoso, que es como que dueño de todo y como que controla todas las cosas. Y bueno, entonces por ignorancia llegamos a creer que hay dos reinos, ¿verdad? El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y pensamos que ambos reinos son iguales. Llegamos a creer que Satanás tiene el mismo poder que Dios y que están peleando el uno contra el otro. Y casi como que a veces va ganando Satanás y como que a veces va ganando Dios. Y tenemos a muchos cristianos ahí atemorizados por el reino de las tinieblas. Los atemorizan las brujas, los atemorizan los hechiceros, el Halloween, en fin. Viven ahí como escondidos, como que si se descuidan tantito, el reino de las tinieblas toma control de sus hijos y de sus casas y bueno. Y esa no es la voluntad del Señor. Y ahora que estoy compartiendo estos versículos de los 100 versículos que cambiaron mi forma de pensar, que cambiaron mi vida, que cambiaron mi entendimiento, que me enseñaron verdaderamente quién es Dios y lo que Él quiere para nosotros, sus hijos, y eso está aquí en su palabra, me he encontrado muchos versículos por ahí muy bellos, pero entendí por gracia del Señor, cuando encontré un versículo que cambió mi vida, acerca de la vida y obra de este personaje, ¿verdad? El cual, como te digo, pues sí, encontramos en Primera de Juan, por ejemplo, encontramos que el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando decimos que el mundo entero está bajo el maligno, creemos que todos, que incluso la misma iglesia está bajo el maligno, y que cuídate, ¿verdad? Y que cúbrete con la sangre de Cristo, porque, en fin. Y vemos hechizos de todas formas, ¿verdad? Hasta hechizos de amor y hechizos de brujerías y todo, en las películas y todo. Por ahí tenemos mucha información y llegamos a perder la perspectiva de quién es Satanás. Claro que vemos que tiene cierto poder. ¿Tiene poder Satanás? Sí tiene. ¿Cuánto poder? Así, un poder muy pequeñito. Así. A ver, ¿y siempre va a tener ese poder? No. A ver, Satanás tiene un poder pequeño, es un poder limitado, es un poder controlado por Dios. Dios le ha dado cierto poder. Aún ese poder que Dios le ha dado a Satanás está bajo un plan perfecto y precioso de parte de nuestro Dios. Mira, hay que partir de que Satanás es una creación de Dios. Ya con eso decimos todo. Satanás es una creación de Dios. No lo creó como Satanás, lo creó como un ángel. Pero ¿qué pasa? Bueno, lo creó con voluntad propia y con libre albedrío para decidir. Y decidió lo malo, decidió lo perverso, decidió rebelarse contra Dios. Entonces, pero a ver, lo que quiero decir es que Satanás, que antes era un ángel y ahora es Satanás, tiene un poder muy pequeño y es una creación. Él mismo es creado, es controlado, es dominado por nuestro Dios. Y se le dio poder por cierto tiempo, ¿verdad? Por cierto tiempo. Y puede hacer ciertas cosas. Muchas cosas Satanás no puede hacer. Muchas cosas Satanás no puede hacer. Por ejemplo, él no tiene ningún control sobre nuestro corazón ni sobre nuestra mente, ¿verdad? El único que escudriña la mente y el corazón de los hombres es Dios. Y pudiéramos nombrar muchísimas cosas que Satanás no puede. Ahora, pues también hay versículos hermosos como aquel que nos dice que el Señor nos ha dado poder y autoridad
sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo, tenemos poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos hará daño. Pero tenemos ahí millones de cristianos asustados y temerosos y que no pueden, no pueden echar fuera un demonio y no pueden ir, saben que va a venir cierta persona que es curandero, que habla con los muertos, que practica la hechicería, que es un brujo, una bruja. Ni siquiera podemos estar cerca de ellos porque no vaya a hacernos algo. No. Es que esa es la ignorancia. Esa es la ignorancia. Dios nos ha dado poder y autoridad sobre el reino de las tinieblas. Sus hijos, nosotros sus hijos, ¿verdad? Y más cosas pudiéramos hablar. No voy a tomar el tema específicamente, pero solamente quiero mostrar un versículo que cambió mi vida. Pero subrayo. La ignorancia, por no leer la Biblia, por no creerle al Señor su palabra, nos ha hecho tener un pensamiento muy equivocado con respecto a las tinieblas, con respecto a Satanás, lo cual nos ha metido a millones de cristianos en un temor que lo único que refleja es el que no se conoce la voluntad del Señor. Así es de que pues el reino de las tinieblas está debajo de nuestros pies. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Entonces debemos nosotros vivir de acuerdo a esa confianza. Amén. Y el versículo que cambió mi vida pues es este, ¿verdad? En el capítulo 20 de Apocalipsis, donde dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Repito que la Biblia nos dice muchas cosas, todo lo que va a pasar, por ejemplo, con todo lo que va a hacer Satanás, en la gran tribulación, ¿verdad? Y cómo controla allí a la bestia y al falso profeta y cómo llegan a controlar el mundo y todo. Eso habla de un gran poder, Ahora, hay que entender algo. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que es un poder engañoso, Y de hecho, van a ser milagros y prodigios. Eso está escrito. Entonces, cuando vemos eso y lo vemos así como, nada más como hechos aislados donde se habla de cierto poder, pero no vemos los otros versículos donde ese poder está limitado, está controlado, está determinado por Dios y que tenemos todo ese poder nosotros y autoridad por encima del reino de las tinieblas, aleluya. Y más cosas puedo decir de ese tema, porque hay mucho que decir al respecto. Entonces, si nosotros no ponemos en perspectiva y en un balance correcto la palabra de Dios con respecto a Satanás, entonces pues vamos a estar ahí todos ignorantes y atemorizados. Una de las armas de Satanás es la ignorancia. Una de las armas de Satanás es el temor. Y por eso invito al pueblo de Dios a perseverar en esta maravillosa palabra que nos muestra la verdad, como este versículo que dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este versículo cambió mi vida. Este versículo me hizo gozarme grandemente. Es cierto que la palabra del Señor habla de que Satanás puede enfermar, puede destruir, puede matar, puede hacer muchas cosas, pero todo aquello que haga está sujeto a dos cosas. Número uno, a que Dios lo permita. Todo lo vemos con Job, ¿verdad? Lo que Satanás le provocó a Job fue nada más porque le tuvo que pedir permiso a Dios, ¿verdad? Los demonios que querían entrar en los cerdos, ¿verdad?
el Señor Jesús les dio permiso de entrar en los cerdos. O sea, le tuvieron que pedir permiso al Señor Jesús. Entonces, el diablo no puede herirte, no puede lastimarte, no puede obrar en contra tuya si el Señor no se lo permite. Número uno. Y número dos, pues el no abrir puertas. Si abrimos puertas espirituales hacia el reino de las tinieblas, si coqueteamos con el reino de las tinieblas, si nosotros andamos en lugares de tinieblas, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues entonces vamos a ser atacados o oprimidos por las fuerzas del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos abriendo puertas. Entonces, pero este versículo, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Sabes qué cambió mi vida? Que de pronto, cuando vi este versículo, me di cuenta de que un solo ángel, que Dios envió, un solo ángel, uno. O sea, fíjate cuántos ángeles se necesitaron para controlar a Satanás. ¿Cuántos ángeles? Uno. El Señor tiene millones y millones y millones de ángeles. Otra vez. Dios tiene millones y millones y millones y millones de ángeles. La Biblia nos lo enseña. Y se necesitó solamente uno. Uno para controlar, para amarrar a Satanás durante 1000 años. Y este versículo, bueno, alabé al Señor cuando Dios me permitió ver, ¿verdad? El poder de Satanás. Fíjate, el poder de Satanás, que bastó un solo ángel, de los millones y millones de ángeles que Dios tiene, bastó un solo ángel para controlar, dominar y amarrar a Satanás. Esa es la perspectiva correcta. Y no aquella de que hay dos reinos que están peleando tremendamente, ¿verdad? Y claro que sí sabemos que el diablo tentó a nuestro Señor Jesús. Y sí, claro, eso es verdad. Mas todo eso está dentro de un plan de Dios. Entonces, que no es cierto que Satanás está peleando contra Dios. No hay comparación. El diablo no está peleando contra Dios. Dios lo desaparecería en una milésima, en una millonésima de segundo. Dios lo desaparece. Entonces, ¿el poder de Satanás existe? Sí. ¿Es un gran poder? No. Claro que nosotros estamos en el plano material, en el plano natural, humano, físico, y bueno, pues nosotros estamos limitados. Satanás se mueve en el ambiente espiritual. Allí está, ok, tiene cierto poder, muy pequeño comparado con el poder de nuestro Dios. Y lo tiene por cierto tiempo. Entonces, ¿cuántos ángeles se necesitaron para controlar, para acabar con Satanás? Uno. Y eso entonces nos lleva a darle toda la gloria al Señor. Amén. Por su grande poder. Aleluya, aleluya. Y aceptar que en su plan perfecto, en su diseño perfecto, bueno, está ahí Satanás. Ahí está. Pero nada tiene que ver con nosotros. El Señor Jesús dijo que el diablo nada tenía que ver con él. Así lo dijo el Señor. Él nada tiene que ver conmigo. Amén. Entonces, bueno, caminemos glorificando al Señor, amén, alabando al Señor, pero busquemos su palabra, busquemos su verdad y dejemos de ser hijos de Dios con ignorantes en algunos temas como este. Este versículo nos dice la verdad, nos abre la luz, nos abre el entendimiento de quién es Dios y que Satanás está debajo de nuestros pies, que el Señor nos ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos hará daño y que debemos estar alertas como padres, como cabezas de hogar, como siervos, como siervas del Señor. ¿Para qué?
porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, no abrirle puertas, ¿verdad? Ponernos la armadura de Dios, amén. Y estar firmes en el Señor, aleluya. Que Dios nos ha dado la victoria y que el reino de las tinieblas está debajo de nuestros pies. Entonces, ¿ves? Me gozo mucho porque este versículo trajo una luz impresionante a mi vida y una verdad maravillosa, y camino en esta verdad, y creo esta verdad, amén. Entonces, toda la gloria, todo el honor y todo el poder es de nuestro Dios. Bendiciones.